han borrado vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay bondad de Dios, no hay maravilla de Dios, no hay una vida tranquila y una vida feliz si no hay un volverse a Dios de verdad. Esta mañana vamos a declarar que somos un pueblo de Dios. Pero si somos pueblo de Dios, debemos dejar todas las cosas del mundo. Debemos dejar el pecado y seguir solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Él quiere glorificarse. A Judá le llamó y le llamó, pero ellos no quisieron. De modo que vinieron los babilónicos y los trasladaron hacia allá. Y estando en esa tierra, ellos no hallaban qué hacer. Pero según la Escritura, habían otros que habían quedado en la tierra de Judá. Ellos se quedaron. Entre ellos estaba Jeremías, el gran profeta de Dios. Y según la Escritura, Jeremías pudo contemplar toda la destrucción de Jerusalén. El templo hermoso donde ellos adoraban, lo incendiaron los babilónicos. Y lo vio Jeremías consumido por el fuego. Lo vio arrasado completamente. Y sabe lo que hace una persona que es de Dios. Alguien que de verdad es espiritual. Cuando mira la desolación, cuando mira el pecado, cuando mira la perdición en el mundo, no se goza. Tampoco se hace igual que ellos. El que es de Dios se duele, el que es de Dios se entristece, porque sabe que la gente se ha alejado de Dios. Y eso es lo que hizo Jeremías. Jeremías lloraba, era inconsolable. Por eso es que se le ha llamado a él el profeta llorón. Jeremías no lloraba por cualquier cosa. Jeremías no estaba llorando de resentimiento o de enojado. Jeremías estaba llorando porque tenía el sentir de Dios en su corazón. Él sabía que un pueblo rebelde había tenido que sufrir, pero entendía que aún la misericordia de Dios todavía seguía siendo la misma, porque tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Tenemos un Dios que se duele incluso en castigar a su pueblo. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios, hermanos? Porque Dios se merece lo mejor de nosotros. Jeremías lloraba. Y yo le recomiendo que en su casa lea todo el libro de Lamentaciones y se va a dar cuenta cómo el corazón de Jeremías se desbordaba, primero pidiéndole a Dios una razón. El por qué es que él había permitido que su pueblo sufriera todo eso. Pero luego él recapacitaba que había desobediencia, que había pecado y que por eso él les había permitido llevar los cautivos allá y los que estaban tener que sufrir. De modo que Jeremías escribe estas palabras preciosas que han servido de consolación para muchas generaciones en el sufrimiento. Así que, hermanos, Dios tiene todavía algo que hacer en su pueblo. Incluso si estás bajo la disciplina de Dios, si estás afrontando una situación difícil a causa del pecado, la palabra en esta mañana es que Dios no te ha desechado todavía completamente. Porque Dios tiene planes para con un pueblo, aunque sea rebelde. Mire lo que pasó acá. Vamos a ver en primer lugar, entonces, la pregunta es ¿qué hacer en medio de la aflicción? Número 1, confiar en la misericordia de Jehová. No hay nada más precioso como depositar nuestras manos en el Dios amoroso. Les aseguro que si nosotros confiamos en la persona, en alguien que nos puede ayudar, hay probabilidad de que haya personas que nos extiendan la mano en algún momento. Pero hay situaciones en las cuales incluso las mejores personas, las que usted considere más amigas de usted, las que considere incluso con mayor posibilidad de poder extenderle el brazo, no le van a ayudar por cualquier motivo. Hay veces incluso que son planes de Dios para que la persona entienda que no hay nada mejor como buscar el rostro de Dios. Porque si tenemos a alguien a quien acudir, a esa persona vamos. Si tenemos algo en nuestra cuenta de banco, a eso vamos. Si tenemos un auxilio de algún lugar, a eso acudimos.
Pero de repente Dios permite que la persona se le acabe este recurso, que se le cierre una puerta, que se le cierre otra, y la gente no entiende que es Dios guiándolo solamente hacia Él. La misericordia de Dios es con cada uno de sus hijos, hermanos. El versículo 21 dice Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hay esperanza todavía, aunque haya desolación, aunque haya destrucción. Puede ser en tu vida, puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser en tu trabajo, en cualquiera que sea la situación. Ya no hay aparente esperanza, pero Jeremías dice: yo voy a esperar, yo voy a esperar. ¿Cuántos en esta mañana nos unimos a Jeremías, hermanos, y decimos: vamos a esperar en Jehová, seguimos esperando en lo que Él va a hacer? Yo quiero esperar en Dios. Hay que confiar en su fidelidad. El versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esa declaración hay que entenderla, porque a veces nosotros solo la vemos como una declaración muy bonita, pero esa declaración fue dicha en un tiempo de gran adversidad. Ya les relaté que Jerusalén estaba consumida por el fuego. Todo había sido destruido por los babilónicos y no había más que gente pobre ahí ya. Los príncipes, los reyes habían sido transportados a Babilonia. Las mejores personas estaban sirviendo en el gran imperio. Jerusalén era solamente el recuerdo de algo precioso que había existido ahí. Pero el profeta dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Como quien dice: si Dios no tuviera misericordia, ya no existiéramos, quiere decir Jeremías. A él se le dio la oportunidad de ir a Babilonia o de quedarse en Jerusalén. Él decidió quedarse en Jerusalén, en su tierra apreciada, en su tierra amada. Pero él, creo yo, que en esos momentos no sabía qué era mejor, si estar en Babilonia cautivo o estar viendo toda la destrucción que había quedado en Jerusalén. Porque él se lamentó y lloró demasiado al saber que había desolación, que había abandono, que había prácticamente desecho de parte de Dios. Pero yo creo y repito que alguien que sea de Dios va a entender que muchas veces las cosas no ocurren de casualidad. Las cosas ocurren porque Dios tiene propósito. Si hay disciplina, les aseguro que la misericordia de Dios todavía sobrepasa esa disciplina. Si hay juicio de Dios, la misericordia de Dios todavía sobrepasa. Ayer le decía a unos estudiantes: nosotros todavía no hemos entendido bien la misericordia de Dios. Y por eso muchas veces creo que hacemos una cosa y hacemos otra y hacemos otra, y no entendemos que si no fuera la misericordia de Dios, tiempos el Señor nos hubiera cortado. Muchos están con vida todavía porque la misericordia de Dios ha sido grande. Incluyámonos. Muchos estamos con vida todavía porque la misericordia de Dios ha sido grande, porque Él tiene planes todavía para tu vida y para mi vida. Por la misericordia, dice. No es que seamos muy buenos, no es que seamos tan inteligentes, no es que seamos piezas claves y fundamentales, porque a veces podríamos creer eso, pero no ese es el caso. Hoy debemos entender que Dios quiere hacer algo por su misericordia, dice. Las misericordias de Él no se acaban, las misericordias de Él no se terminan. Cuando nosotros pensamos que ya no hay nada para nosotros, es cuando Dios todavía te está llamando y te está diciendo: voy a hacer algo especial contigo. Voy a hacer algo especial en tu matrimonio. Voy a hacer algo especial en tu hijo que está en rebeldía. Voy a hacer algo especial con tus familiares que se han alejado. Los voy a traer y los voy a usar para la gloria y para la honra de mi nombre, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Porque Él es misericordioso. Sencillamente por eso. Nunca, dice, decayeron sus misericordias. Para nosotros hay un momento en el cual pensamos que ya se acabó la misericordia. Incluso cuando pensamos hacia otras personas, creemos que ya traspasó los límites. Pero eso es lo que nosotros creemos o pensamos.
Según el versículo 23 dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad, dice el profeta. Este hombre de Dios encarnó, hermanos, la voluntad de Dios. Este hombre alcanzó a entender cuál era el propósito de Dios, porque entendió que al hablar de misericordia es hablar de lo más precioso de Dios. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos qué hacer entonces en medio de la aflicción. Hay que esperar en Jehová. El decir que hay que esperar no es así nomás. El esperar es mantenerse. Esperar no es que te vas a alejar de la iglesia. Esperar no es que vas a dejar de congregarte. Esperar no es que vas a dejar de orar. Esperar no es que te olvidas de la palabra porque al parecer como que ya no tiene sentido. Esperar es mantenerse. Esperar es ver que todas las cosas van mal, pero decir, yo sigo creyendo en Jehová, porque Él me ha dado promesas y yo voy a esperar en Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a esperar, hermanos, en ese Dios misericordioso? El versículo 21 que leíamos hace algún momento, dice el Jeremías, en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. ¿Dónde es que nosotros nos convencemos? En el corazón. Primero viene, ¿verdad?, los pensamientos. Luego hay un sentimiento en nosotros. Puede ser de duda, puede ser de tristeza, puede ser quizás hasta de amargura. Pero luego viene un convencimiento. Y el que es de Dios, la mujer que es de Dios, se acuerda de las promesas de Él. Y dice, yo voy a esperar, voy a recapacitar en mi corazón en lo que Dios me ha prometido. El versículo 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En estos 4 versículos que voy a leer, en los 4 dice, esperaré. Tanto en el 21 como en el 24, en el 25, en el 26, dice, voy a esperar. Si ustedes me preguntan y me dicen, hermano Adolfo, pastor, ¿y usted espera en Dios? Sí, espero en Dios. Pero me dirá usted, ¿para usted es fácil esperar en Dios? Eso no, la respuesta es negativa. No es fácil esperar, ¿verdad? Porque esperar significa confiar plenamente, ya lo mencionamos. Y en el momento de la dificultad, nosotros le podemos decir a la persona, confía en Dios, espere en Él. Pero solo la persona que atraviesa la situación sabe lo difícil que es. Pero le decimos por experiencia, no solamente propia, sino al ver las experiencias a través de la vida cristiana, que es mejor esperar en Dios. Es mejor estar anclados en Él que apartarnos y perder el propósito de Dios. Es mejor, es mejor. Mi porción, dice él, es Jehová. Así dice el alma. El alma del creyente le dice, tu herencia es Dios. Si nosotros pensásemos qué cosa es mejor, si será mejor tener tierras, tener casas, tener vehículos, tener una profesión, tener, bueno, tantas cosas que para nosotros en esta tierra son valiosas, o tener a Jehová. Yo le aseguro, mis estimables hermanos, que aunque perdiéramos todas las demás cosas que hemos alcanzado, pero si tenemos a Dios de nuestro lado, les digo que lo tenemos todo y nos diéramos por satisfechos y felices en esta vida de haber cumplido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que alcanzan todo en este mundo, pero no tienen a Dios. Gracias al Señor que el creyente, ¿verdad?, que alcanza sus metas profesionales, que alcanza sus metas en la parte familiar, logra casarse, tener un esposo, tener una esposa, tener hijos que son obedientes, tener posesiones materiales. Eso es precioso y hay que disfrutarlo.
Pero hay personas, hermanos, que tienen todas esas cosas y rechazan a Dios. Ahí sí hay problema. El Señor dijo que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué recompensa, dice, va a dar el hombre por su alma? Tener todo el mundo a nuestra disposición y perder el alma es lo peor que la persona puede hacer. Pero tener a Cristo e incluso haberlo perdido todo es haberlo ganado todo delante de Dios. Vea lo que acabo de decir y razonar. Aunque yo soy consciente de que el que se allega a Cristo jamás pierde. Oiga qué declaración. El que se allega a Cristo jamás pierde. Siempre ganamos. Primero, la parte espiritual. Y segundo, por supuesto, Dios bendice a manos llenas. Esa es una realidad. Dice el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Mire qué precioso. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aquí se puso más complicado. Esperar en silencio. Ni siquiera aquel hombre de Dios que la Biblia dice que era perfecto y recto, apartado de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, dice, ni siquiera él pudo guardar su boca ante el gran sufrimiento, hermanos. Los que han leído el libro de Job saben que la Biblia dice que Job no pecó con las palabras que dijo. Estamos de acuerdo en eso. Pero sí es una realidad que Job llegó a un momento en el cual se quejó. Le preguntó a Dios el porqué de la situación que él estaba pasando. Y él deseaba, decía él en una oportunidad, un árbitro. Los que juegan saben para qué son los árbitros, ¿verdad? Para imponer justicia. Entonces Job deseaba un árbitro para que pudiera mediar entre Dios y él. Porque él sentía que Dios lo estaba haciendo así, vulgarmente hablando, pedazos. Él sentía que Dios lo había abandonado. ¿Y por qué me está ocurriendo todo esto? Él no entendía el propósito de Dios, al igual que nos ocurre a veces. No estamos diciendo que nosotros somos las grandes personas justas, así como Job, ¿verdad? Pero Dios tiene propósito de igual manera. Y probable que ha llegado el momento en el cual decimos, no entiendo, no sé qué es lo que quieres conmigo, Jehová. No sé qué es lo que estás haciendo en mi vida. Pero dice el Señor, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y me encanta porque dice que Dios va a salvar. Si tú estás en silencio o aunque ya rompiste el silencio, no importa. Pero la salvación de Jehová viene, porque Él ha prometido que aunque haya desesperanza, habrá restauración. ¿Cuántos esperan ese momento de la restauración? No hay cosa más preciosa que ser restaurados por Dios. El que ha experimentado un momento, hermanos, de bajeza espiritual, el que ha experimentado incluso estar en pecado y de repente viene la mano poderosa de Dios y lo levanta, es la persona que saborea las misericordias fieles del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, solamente cuando una persona cae hasta lo más bajo y es levantado por Dios, entiende que es la misericordia de Él. Porque cuando la persona está muy bien, ¿verdad? Fuerte y así, mira a los demás hacia por allá, ¿verdad? Así, como dicen, detrás del hombro. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él quiere es que de verdad nosotros nos volvamos a Él en sinceridad. Hay que esperar, dice el Señor. Pasemos a la parte número 3 de nuestro mensaje. Y esta parte 3 habla que hay que soportar la disciplina de Jehová. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? Hay que soportar la disciplina. Esa parte es más difícil todavía. Porque cuando somos disciplinados podemos actuar de diferente forma. Podemos actuar en rebeldía. Y podemos decir, bueno, ¿y quiénes son ellos, verdad? Para que me disciplinen. Porque siempre la disciplina viene por medio de los líderes. Bueno, ¿y quién es el pastor, verdad? Para que me diga que yo tengo que esperar. Bueno, ¿y quién es este líder de ministerio para que me diga que en este momento no puedo tomar mi privilegio? ¿Y cuánto tiempo?
¿Y qué voy a hacer? Entonces ya no me voy a congregar porque como no tengo mi privilegio, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Podríamos pensar en la disciplina. Incluso hoy en día en las iglesias casi no se ejecuta la disciplina así bien tajantemente porque la gente se ha vuelto niños espirituales y si se les habla de esa forma se van de las iglesias. Por supuesto que la disciplina siempre se aplica, solo que usted no, muchas veces como los que nos sentamos, muchas veces no pidamos tantas explicaciones porque los liderazgos saben cómo aplican la disciplina. Hermanos, hay veces nosotros investigamos cosas y eso no es así, ¿verdad? Los líderes saben cómo aplican la disciplina porque siempre se debe de aplicar. Pero hermanos, Dios tiene el propósito de restaurar. Dios no quiere destruirte. Si incluso estás bajo el juicio de Dios directo, Él no quiere destruirte. Dice el versículo, vamos a ver acá el versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. La corrección, la disciplina, dice que viene de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer Jeremías en ese momento? ¿Qué tenía que hacer Judá en ese momento? Soportar. ¿Cuándo iba a cambiar esa situación? No lo sabían. Y sabe que ellos se quedaron ahí todavía, pero tuvieron que pasar 70 años allá en Babilonia para que aquellos regresaran y vinieran a hacer algunos trabajos de reconstrucción de la ciudad, de levantar de nuevo el templo y de poder construir los muros que cercaban toda la ciudad de Jerusalén. Tuvieron que pasar 70 años. O sea que lo que sufrieron aquellos que estaban en cautiverio, también lo sufrieron los que estaban ahí en Jerusalén. Cuando las noticias le llegaron a Nehemías allá, estando él en la cautividad, él preguntó cómo estaban los hermanos que estaban en Jerusalén. Están en oprobio, le dijeron, o sea, en burla. Las ciudades están quemadas a fuego, las puertas están quemadas, el muro está derribado, le dijeron. Allá estaba Nehemías pensando en eso, y ya Dios despertándolo a él, ¿verdad? Y al rey pagano Ciro también, para que permitiera la restauración. Entonces hay que esperar un tiempo, pero Dios quiere restaurar. Esa disciplina de Dios hay que soportarla. Si la disciplina es de Él, va a haber fruto. Dice el versículo 29, que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, o sea, de burlas. Cuando algo sucede, hermanos, si la persona de verdad se humilla, si el que ha caído en pecado de verdad reconoce que es culpable delante de Dios, no va a comenzar a acusar a otras personas, sino que va a decir, yo soy el culpable, yo merezco esta situación. Y si los demás se burlan de él o de ella, va a decir, eso es lo que me he ganado, porque en realidad he pecado delante de Dios, he abandonado sus mandamientos, lo he dejado a Él. Esa es la verdadera actitud. Y cuando eso sucede, si de verdad pone, como dice acá, su boca en el polvo, si le llora, pero de verdad a Dios, yo le digo que Dios, que es misericordioso, mirará eso. Porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado es el que Dios no desprecia. Pronto lo va a levantar o la va a levantar y va a mostrar a las demás personas que Dios sigue siendo Dios. David había pecado y eso lo sabemos, ¿verdad? Que David había cometido múltiples pecados. Y según la Escritura, él se sentía pero desechado completamente. Salmo 51, Salmo 32 son la declaración del testimonio de lo que él padeció. Y él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sentía que Dios lo abandonaba por completo. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía él. Él declaró su pecado, él sabía la condición en la que estaba. En el 32 específicamente él cita todo su sentir, todo lo que a él le ocurrió con motivo de su pecado.
todo lo que tuvo que pasar, sus enfermedades que tuvo que sufrir y todos los desprecios de las demás personas, pero él siguió esperando, él siguió soportando la disciplina de Dios y luego fue levantado. El Nuevo Testamento dice que el Señor pues les dijo a las personas que tenían que ser capaces de soportar, incluso ser abofeteados, poner la otra mejilla. Hoy en estos días hasta burla se hace de esos pasajes. Hay personas que lo hacen así. Sí, dicen, hay que poner una y después la otra, pero después voy yo, dicen algunos. Ese no es el sentido del texto, ¿verdad? El sentido es la humillación, el de verdad soportar. Entonces el Señor quiere que soportemos la disciplina de Él. Hay que arrepentirse humildemente. Ponga su boca, dice, en el polvo, por si aún hay esperanza. Y finalicemos con nuestro mensaje de hoy. Número 4, hay que recibir el consuelo de Dios. ¿Cuántos queremos ser consolados? Eso es lo que nos encanta, ser reconfortados por el Señor. Según el versículo 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Mire qué precioso. Me encanta. El Señor no desecha para siempre. Tiene propósitos. ¿Por qué viene la disciplina? Ya lo dijimos desde el principio. Por desobediencia, por pecados, por dejar a Dios. Pero Él quiere restaurarnos. Cuando nos humillemos, entonces Dios nos va a restaurar. Porque el propósito de Dios se va a ver visto cumplido cuando hemos doblegado nuestro orgullo. Cuando hemos doblegado nuestro ego, entonces el Señor dice, ya estás listo. Pero si yo sigo, ¿verdad? Y sigo, y aquí el proceso se va a hacer más largo. De eso debemos comprender. ¿Cuántos años pasaron ellos? 70. ¿Cuántos hemos pasado nosotros en algún momento? Nosotros lo sabemos. Usted lo sabe más que nadie. Entonces, hermanos, vengamos delante del Señor. Dice que Él no castiga por gusto. Lo que quiero que vea hoy es que Dios es un padre. Y cuando algo está sucediendo en la vida de uno de sus hijos o de sus hijas, aunque Él sabe que fue a causa de su desobediencia, Él no se carcajea. Él no está allá en el cielo, ¿verdad? Viéndolo y, sí te quería ver, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Hoy quiero ver qué vas a hacer. Dios no se pone así, sino que Él está viendo, ¿verdad? Cómo está siendo procesado, cómo está ahí como la vasija, ¿verdad? Que está siendo moldeada por el alfarero, dándole la forma hasta que se convierta en una preciosa vasija de uso para el Señor. Eso quiere Él. Entonces dice que Él no desecha para siempre. Si aflige, dice, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando se cumple el propósito, entonces recibirás la restauración que tanto has anhelado. Solo les invito a que puedan considerar el Salmo 136. Dios me lo ponía en el corazón ahora. Salmo 136. Una exaltación a la gran misericordia de Dios. Cuenta todo lo que Dios hizo en favor de su pueblo Israel. Cada una de las cosas que Él hizo fue porque para siempre es su misericordia. Va relatando todo desde el momento en que Él los liberta de allá, ¿verdad? De Egipto, y dice, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna y Él tiene planes y eso no lo debemos olvidar. Él no desecha. Volvamos nuestro rostro a Él. Cierre sus ojos, mi estimable hermano y hermana. Quiero que consideremos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es una buena mañana de pedir perdón al Señor.
Esta es una mañana, hermanos, en la cual vamos a rendir nuestro corazón al Señor. Que nos permita Él el poder hallar gracia delante de Él. Yo creo que vamos a entonar un cántico. Es un canto de rendición al Señor. Ese canto que dice: este es mi deseo. Y que el Señor sea el que haga lo que quiera hacer en medio nuestro. Si usted tiene el sentir en su corazón de pedir perdón al Señor hoy, esta es la mañana especial. Así que hay libertad para que usted se pueda levantar. Bueno, de hecho, nos vamos a poner en pie todos, pero va a haber libertad que si usted quiere pasar al frente, la administración es del Señor. Podría ser que le impongan manos, pero puede ser que no. Pero el que hace la obra es Él. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dele gracias al Señor con sus propias palabras. Comience a darle gracias al Rey. Ríndase ante Él. Él tiene propósitos. Él quiere cumplir sus propósitos en su vida. Dele gracias, porque sus misericordias han sido para con usted hasta el día de hoy. Él no nos ha abandonado, Él ha estado ahí siempre. Aunque hemos desobedecido, aunque nos hemos alejado, su misericordia se ha extendido para con nosotros. Oh, te damos la gloria, te damos la gloria. Mi Cristo, mi Señor, gracias por toda la obra que tú haces en nuestras vidas. Sin merecerlo, nos tienes todavía en pie, nos tienes respirando, nos tienes en pie de lucha. Gracias, Señor, por las familias, gracias por los esposos, las esposas, por los hijos. Mi amado Dios, gracias por todas las bendiciones que tú has traído, Señor, a nosotros. No somos merecedores, pues te fallamos, mi amado Dios, pero tú eres fiel, eres misericordioso, eres bondadoso. Por eso en esta mañana, mi Dios, queremos agradecerte por todas esas bondades, esas misericordias. Oh, mi amado Rey, por tus misericordias, dice tu palabra, todavía nosotros estamos en pie. Oh, eres grande, eres misericordioso. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. No hay forma como poder recompensar todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios.